El inspector de código es una herramienta que se utiliza para comprobar los objetos del repositorio. Usando el inspector de código podemos chequear objetos individuales o conjuntos de objetos para verificar el rendimiento, la seguridad, la sintaxis y el cumplimiento de las convenciones de nombres. En el inspector de código podemos definir inspecciones que con la ayuda de check variants o variantes de verificaciones examinen ciertos conjuntos de objetos. Como resultado de una inspección, recibimos mensajes de información, mensajes de advertencia o mensajes de error en diferentes propiedades de los objetos examinados. Debemos conocer los siguientes conceptos básicos. ¿Qué es una variante de verificación? Una variante de verificación define las reglas que se aplicarán, las comprobaciones que se realizarán y la configuración de esas comprobaciones. ¿Qué es un conjunto de objetos o object set? Un conjunto de objetos o object set define los objetos de desarrollo que se incluirán. ¿Qué es una inspección en el contexto del inspector de código? Una inspección define una combinación de variantes de comprobación y conjuntos de objetos. En otras palabras, ¿qué comprobaciones deben aplicarse a qué objetos de desarrollo? ¿Cuál es la diferencia entre las variantes de verificaciones locales y globales? Los elementos globales están disponibles para todos los usuarios. Los elementos locales están asociados directamente con un ID de usuario específico. SAP proporciona una variante de verificación global con el nombre default. Esto se utiliza para los objetos que se verifican en el menú contextual de programas, clases, módulos de función, etc. Para nuestro nombre de usuario, si creamos una variante de verificación local con el nombre default, el sistema usará esto en lugar de la variante de verificación global. A continuación vamos a analizar el paso a paso que debemos seguir para usar el inspector de código. Vamos a explicar cómo debemos trabajar con el inspector de código de modo de utilizarlo para identificar aquellas partes de un programa BAP que tienen potencial para ser mejoradas para SAP HANA. Para ello accedemos a la transacción SCI. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que en las variantes de verificación se muestre el icono global. Luego vamos a visualizar la variante de verificación default que ya viene creada en el sistema. A continuación vemos a nivel general cuáles son las verificaciones que tiene tildadas o activadas la verificación global default. Ahora vamos a cambiar de global a local y vamos a generar una nueva variante de verificación local como copia de la variante de verificación global default. Vamos a introducir el nombre de la nueva variante de verificación y vamos a tildar OK para continuar. Verificamos que la variante de verificación se copió correctamente en el sistema. Ahora vamos a modificar la variante de verificación default que acabamos de crear. Para ello desplegamos las convenciones de programación y vamos a tildar las naming convention de modo de incluirlas en la variante de verificación. También vamos a tildar las extended naming conventions por programs. También vamos a tildar las ABAP unit test convention de modo de incluirlas en la variante de verificación. Y finalmente vamos a grabar la variante de verificación. Ahora vamos a utilizar el programa de prueba ZTest Code Inspector para ejecutar la variante de verificación que acabamos de crear de modo de visualizar qué mensajes nos arroja. Para ello vamos al menú Program, Check y ejecutamos el Code Inspector. Lo que visualizamos en pantalla es el resultado de la ejecución del Code Inspector.
Aquí vemos que dentro de la categoría Programming Convention existen 4 mensajes de advertencia. Para ver el detalle de las advertencias, desplegamos las Programming Conventions. Luego abrimos en Extended Naming Conventions for Programs. Luego desplegamos los warnings y también los mensajes. Aquí vamos a visualizar los mensajes de error y advertencias. Vamos a crear una nueva variante de verificación con el nombre ZCIB-01 y vamos a configurar particularmente las opciones asociadas al Extended Naming Conventions for Programs. Por ejemplo, dentro de Program Global, vemos que para las declaraciones que se realicen con data, se debe utilizar L- seguido de un carácter que luego es definido en los prefijos. En Elementary Type definimos var, de modo que las variables que se creen de este tipo sean precedidas por el texto var. En Structure definimos S de modo que las variables que se definan de este tipo sean precedidas por el carácter S. En AnyTable definimos itab y continuamos. Ahora vamos a tildar los chequeos generales, los chequeos de convenciones de nombres, y finalmente grabamos nuestra variante de verificación. A continuación vamos a crear un Object Set. Para ello introducimos el nombre del Object Set y presionamos Crear. En el Object Set vamos a destildar todas las opciones que se incluyen en la verificación. Vamos a tildar Program y vamos a escribir el nombre de nuestro programa VAP Z Test Code Inspector. Finalmente grabamos el Object Set y verificamos que el Object Set se creó correctamente. Ahora vamos a crear una nueva inspección. Para ello introducimos el nombre de la nueva inspección y elegimos el icono Crear. En la nueva inspección completamos el Object Set con el nombre de objeto que creamos anteriormente y completamos la variante de verificación con la que creamos también anteriormente y grabamos. Verificamos que la inspección se creó correctamente. Y vamos a visualizar los resultados de la inspección. Desplegamos las Programming Conventions, desplegamos las Extended Naming Conventions for Programs, desplegamos los warnings o advertencias y desplegamos los mensajes. Aquí podremos visualizar que los mensajes de advertencia muestran que no se siguen las convenciones de nombres para los nombres de spfli-table, alb-obj, alb-x-obj y row-count. Definimos itab para tablas internas, R para referencias de objeto, R también para objetos de excepciones, var para tipos elementales. Por lo tanto, los nombres en nuestro programa deben comenzar itab para las tablas internas, R para las referencias, ya sea de objetos de excepciones o referencias en sí, y var para los tipos elementales. Vamos a realizar las modificaciones correspondientes en nuestro programa VAP de modo de respetar las convenciones de nombres configuradas.
No nos debemos olvidar nunca de ejecutar el Pretty Printer. Volvemos a activar luego del Pretty Printer y vamos a volver al Code Inspector, de modo de generar una nueva versión de la inspección. Volvemos a ejecutar la inspección, verificamos que se ejecutó correctamente y vamos a visualizar los resultados y verificamos que ya no están presentes los mensajes de advertencia relativos a las convenciones de nombres que vimos anteriormente.